presencia. En esta tarde, Señor, estamos una vez más reunidos en este lugar para aprender de tu palabra. Guíanos, Señor, dirígenos, danos entendimiento, sabiduría, Señor, ciencia, Señor, y discernimiento en nuestros corazones y ante todo, Señor, hambre de tu palabra para desear, Señor, como niños recién nacidos, Señor, la leche espiritual no adulterada, Señor, para que por medio de ella crezcamos, Señor, en conocimiento, en sabiduría, Señor, en ciencia, para honrar y glorificar tu nombre. Oramos, Señor, en esta tarde a favor de cada una de las necesidades que mis hermanos están presentando en este momento, y aún aquellas, Señor, que tal vez para nosotros sean desconocidas, Padre. Señor, tu palabra y esta alabanza, Señor, nos enseña que a través de la oración las cosas pueden, Señor, ser diferentes. Tan solamente, Señor, pudiéramos entender el poder que la oración, Señor, mantiene, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora de la tarde. Pueden tomar sus lugares. Sean bienvenidos. Sí, y bueno, nuestros hermanos que hoy tengan la oportunidad de también acompañarnos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la palabra de nuestro Dios, y el tema de esta tarde que nos ocupa será el poder de la oración. Amén. Y vamos a basar nuestra enseñanza en el libro de Primera de Pedro, en su capítulo 3, verso 12. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12. Amén. El tema de hoy lleva por título el poder de la oración. Amén. Y Pedro en su capítulo 3, versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Sí? Hoy, como ya dijimos, vamos a estar hablando acerca del poder de la oración. Pero para poder entrar a ver el poder que la oración tiene, en primer lugar tenemos que definir qué es la oración. ¿Sí? La oración desde un ámbito religioso, porque recordemos que en la gramática también se utiliza lo que es el término la oración para hacer un conjunto de palabras y finalmente, ¿verdad?, crear una frase, un dicho de la cual ya conocer un mensaje. Dentro del concepto religioso, la oración, hermanos, si vamos a hacer una diferencia primeramente para poder comprender qué poderoso es esta herramienta que Dios nos ha dejado para poder acercarnos a Él. En primer lugar, vamos a definir y a diferenciar la diferencia o la diferencia que existe entre rezar, entre orar y entre una plegaria, ¿sí? Para poder encontrar el valor de lo que hoy vamos a ver. La palabra rezar viene del latín recitare, ¿sí? Que esa palabra recitare es una palabra compuesta, ¿sí?, por la sílaba re, que significa repetición, y la palabra citare, que significa citar. Es decir, que la palabra rezar es una repetición de una cita o de una frase, de un dicho que uno lo está haciendo de una manera constante. Es, por ejemplo, cuando nos aprendemos, ¿verdad?, el Padre Nuestro, o el ejemplo de la oración que Jesús nos dio en su palabra, nos dio como un ejemplo o un modelo de oración. No nos dijo en su palabra que tengamos nosotros que estar repitiendo constantemente las mismas terminologías o palabras que Mateo nos enseña. Entonces, decimos que rezar es repetir, ¿sí? Está en una constante repetición de un dicho, de una expresión, ¿sí? Sin salir del contexto de lo mismo, sí estar dando vuelta en un solo punto. La palabra plegaria también tiene su origen en latín, que viene del latín, precaria, que significa petición. La petición, por consiguiente, es aquello que yo externo cuando yo estoy pidiendo, yo estoy solicitando, yo estoy buscando, ¿sí? Eso es la palabra plegaria, solamente es de pedir, pedir y pedir. Por el contrario, la palabra orar
también viene del latín, pero sí, de la palabra orare, ¿sí? De la palabra orare, vuelvo a repetir, también del latín, que significa forma oral, o es decir, en otras palabras, hablar, ¿sí? Una vez definido estos tres conceptos muy importantes y básicos de separar y entender qué significa cada uno de ellos, vamos a comprender entonces lo que este versículo que acabamos de darle lectura nos enseña, diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos, dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Ahora sí, vamos a entrar en tema. Una vez definiendo que la oración es diferente a estar repitiendo de una manera constante un solo dicho, un solo diálogo y estar, ¿verdad? Dale, dale, dale lo mismo. O la plegaria es solamente estar pidiendo, 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 esperando recibir. La oración, por lo consiguiente, dice que es una expresión oral o una forma oral, es decir, de externar, de hablar lo que yo siento, lo que a mí me pasa, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo espero, ¿sí? A comparación, la oración del rezo, vuelvo a repetir, es solamente mantenerme en un círculo vicioso de estar todo el tiempo lo mismo, lo mismo y lo mismo. En la oración, yo puedo ser una persona libre, externar, ¿sí? Mi sentir, mi queja, mi alegría, mi dolor, mi tristeza, mis miedos, todo lo que a mí me está pasando en ese momento cuando yo estoy orando o lo que yo quiero expresar a través del habla, de mis palabras, yo lo puedo hacer. Por eso al principio comenzamos con este canto que dice, si tú hablas con Dios, es decir, si tú oras a Dios, las cosas van a cambiar. ¿Qué cosa? Orando. Es decir, platicando, conversando, abriendo tu corazón a ese Dios de la cual la Biblia nos enseña que sus oídos están atentos a qué cosa? A nuestras oraciones. Pero como bien ya dijimos que hoy vamos a estar hablando sobre el poder de la oración, porque en muchas ocasiones cuando yo oro, mi oración no tiene una respuesta. Porque si la oración es tan eficaz, ¿sí? Porque no es que sea poderosa. La oración es una plática y la oración es una técnica de la cual Dios dejó para que nosotros como seres humanos nos podamos comunicar con un Dios invisible, con alguien a quien no podemos ver, por contrario de las personas con quien podemos tener comunicación día a día, ¿verdad? Podemos sentarnos, ya sea un amigo, un familiar, un pariente, ¿sí? Nuestra pareja, nuestros hijos, o quien sea, ¿verdad? Un pastor, un consejero, un terapeuta. Comenzamos a hablar y a externar, ¿sí? Lo que nos está pasando en este momento. En muchas ocasiones sin tener las palabras correctas para poder declarar lo que en realidad yo estoy sintiendo. Le decimos, por ejemplo, no sé, al amigo o al terapeuta o al pastor, es que siento algo dentro de mí. ¿Pero qué sientes?, nos preguntan. Es que no puedo explicarlo con palabras, solamente lo siento, pero no sé exactamente qué siento. Entonces nos damos cuenta que aún nuestras conversaciones intrapersonales quedan limitadas. ¿Por qué? Porque hay cosas de las cuales nosotros no tenemos la palabra para poder externar con claridad ese sentimiento o esa emoción que en ese momento pudiéramos estar pasando. No así delante de Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10 dice que Jehová escudriña la mente y prueba el corazón. ¿Por qué? Porque dice, ¿quién conoce a ese corazón? Solamente dice, yo Jehová. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, nuestros pensamientos, dicen, no son aún ocultos para nosotros mismos. Nos es engañoso, ¿sí? Por esa razón, cuando nosotros oramos a Dios, aunque tal vez pareciera que no tengamos la mejor palabra más concreta para poder externar mi sentir, Dios sí sabe lo que a mí me está pasando.
En uno de los salmos declara, dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. ¿Qué nos declara el salmista acerca de la oración? ¿Sí? Que la oración, como bien ya dijimos, es una expresión oral de lo que yo estoy sintiendo, a diferencia de una conversación rutinaria que yo pueda tener. Cuando yo platico con Dios, dice el libro de Romanos en su capítulo 8, que el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, que hemos de pedir como conviene. Dice, no lo sabemos. Por eso es la referencia de que cuando nosotros oramos, a veces no tenemos las palabras correctas con que poder declarar lo que nos está pasando, pero tenemos un ayudador, un medio que es quien nos ayuda, ¿verdad?, a declarar o a descifrar ese sentir, ese nudo en la garganta, eso que nos está pasando y que pareciera que en este momento no está viendo una palabra concreta con que poder yo darlo a conocer. El Espíritu Santo es quien se encarga de dar y de discernir esas emociones y esos sentimientos que están pasando en nuestra vida. Por ello, la oración es un medio o una técnica de la cual Jesús empleó y nos dejó a nosotros, hermanos, como una herramienta de la cual podamos acercarnos a un Dios invisible, a ese Dios de la cual es espíritu, de la cual no podemos mirar o tocar. Podemos conocer sus obras, podemos ver su poder, su deidad manifestada, pero poder palparme como un ser que yo pueda tener a mi lado no es así. Pero yo puedo descansar y puedo tener una respuesta mucho más efectiva que como cuando yo pueda ir con un terapeuta. Cuando yo voy y le declaro o le comparto mi sentir a alguien más, yo descanso y digo, qué peso se me quitó, ¿verdad? Me siento muy bien. ¿Cuánto más cuando vamos a hablar o a platicar con Dios, a declararle aún lo más íntimo y más secreto que hay en nuestros corazones? Pero como hicimos una pregunta al principio, ¿por qué, a pesar de que la oración es una técnica muy eficiente para el creyente, por qué en muchas ocasiones no recibimos o no hemos visto la respuesta de nuestra oración? El apóstol Pedro, mejor que nadie, sabía que Dios respondía a las oraciones. Recordemos qué había pasado al apóstol Pedro antes de escribir este libro. ¿Alguien recuerda la vida de Pedro, la historia? ¿Qué fue lo que pasó y que fue él el testigo fiel de que Dios responde a la oración? Si no nos acordamos, podemos leer el libro de los Hechos en su capítulo 12, cuando él fue encarcelado. Herodes, dice, había primeramente encarcelado a Jacobo. Y como vio que los fariseos habían dicho, bravo, qué bueno, qué bien hizo Herodes, ¿verdad?, de encarcelar por fin un hereje en la cárcel. Y dijo, wow, recibí alabanza, recibí aplausos, recibí felicitaciones. ¿Qué pasaría si encarcelara a Pedro, que es como el lidercillo, la cabecilla de los discípulos? Y va, encarcela a Pedro, y la palabra de Dios nos dice que era el tiempo de una de las fiestas, que era la Pascua. Al finalizar la fiesta, Herodes tenía como propósito sacar a Pedro de la ciudad y finalmente quitarle la vida. Pero Pedro estaba encadenado con cadenas en las manos y en los pies, y dice que le habían dado, hermano, 4 equipos de soldados de 4 personas cada equipo para que custodiase a Pedro y que Pedro no se pudiera escapar. Pero ¿qué creen? Que estando allá afuera de la cárcel, en la ciudad, había un grupo de personas creyentes también en la fe en Cristo Jesús, que comenzaron a orar. Dice, a orar, ¿por quién? Por Pedro. Y empezaron a orar, a clamar a Dios. La Biblia no nos dice qué estaban pidiendo, solamente nos dice que hicieron oraciones, sí, tras oraciones. Es decir, ellos platicaban con Dios. ¿Qué le dijeron en ese momento en su oración? No nos describe la palabra cuáles hayan sido sus palabras exactas. Tal vez pidieron liberación, tal vez pidieron que la fe de Pedro no menguara,
tal vez pidieron valentía para ellos, porque imagínense si pudieron agarrar al cabecilla, ¿qué dirían los demás? ¿Qué será de nosotros, verdad? Entonces nosotros también somos, como dijera, pan comido. Si a la cabeza se lo llevan, a nosotros también nos van a llevar. Y el miedo estaba allí, ¿verdad? Merodeando en la vida de las personas que estaban orando. Pero la Biblia dice que estaban orando. Y debido, hermano, a la oración que ellos estaban haciendo delante de Dios, la Biblia nos dice que una noche anterior a que Pedro fuera sacado de la cárcel para finalmente ser sacado de la ciudad y ejecutado, dice que un ángel del Señor descendió a donde estaba Pedro en la cárcel. Le quitó, hizo que las cadenas se le quitaran de su cuerpo, le dijo que se envolviera con su manto y que le siguiera. La Biblia nos enseña que Pedro creía que era una visión. Pero cuando, si no fuera que ya estaba allá en el portón, ¿verdad? Para nosotros conocido, o la puerta grande, ¿sí? Y se abrió las puertas por sí sola y salió y el ángel desapareció, se dio cuenta que no era una visión, que era cierto y que él ya no estaba allá adentro aprisionado, ¿sí? Propenso a ser crucificado o a ser muerto. Ahora estaba afuera. Y en ese momento la Biblia nos enseña que Pedro se dirige rápidamente, ¿sí?, a donde los hermanos se encontraban orando. Y cuando él llega a la casa donde nuestros hermanos estaban orando, dice que una de las chicas se acerca a atender a la puerta porque él estaba toque y toque la puerta y nadie la abría. Cuando Rode, al parecer, fue la que va y abre y se da cuenta que era Pedro, dice, de la emoción no abrió la puerta, de la emoción corrió a avisarle a los demás que ahí estaba Pedro en la puerta. Y nadie le creía, dijo, tú ves fantasma. O a lo mejor es su ángel de él que lo está guardando, ¿sí? Y tú lo estás mirando, lo estás visionando. Y dijo, no, no es. Y cuando se dieron cuenta que realmente era Pedro, la Biblia nos enseña que ahora él, dice, les hizo una seña. Dijo, no le digan nada a nadie, ¿sí? Y ellos continuaron orando. Así que Pedro sabía en carne propia que la oración, la plática con Dios, es una técnica y un elemento importante y muy efectivo. Efectivo para poder recibir la respuesta de la cual la necesidad estuviera prevaleciendo en ese momento, ¿sí? No era para menos. No estaba Pedro ni en un hospital, ¿sí? No estaba enfermo, estaba prisionero. Y cuando el rey da una orden, la orden se cumple. A tal grado fue que al día siguiente, cuando amaneció y fueron los soldados se dieron cuenta que Pedro ya no estaba en la cárcel, comenzaron a disputar entre ellos qué pasó. Óyeme, ¿en qué momento se salió? Si es imposible, atado de manos y de pies, ¿cómo pudo haberse escapado? Pero ya no está, pues Herodes mandó a buscarlo por todos lados, interrogó, cuestionó a los soldados y nadie le supo dar una respuesta. Y tan severo era la palabra del rey que mandó matar a los soldados y los soldados fueron muertos porque Pedro no estaba prisionero. Entonces no era para más lo que a Pedro le estaba pasando. Y él sabía perfectamente, vuelvo a repetir, que la oración es una técnica y un elemento muy importante y muy valioso en la vida del ser humano, ¿sí? Por eso es que en su libro, cuando él escribe acerca, hermanos, de la oración, él declara diciendo, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Atento a la oración de quién está Dios. Dice, de la oración del justo, ¿sí? Pero fíjese, hay la otra parte en el mismo versículo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Para que la oración, para que mi oración sea efectiva, ¿sí? Y que verdaderamente la situación que yo estoy viviendo pueda ser movida o cambiada cuando yo platico con Dios, cuando yo declaro lo que yo tengo, no es que la oración va a cambiar. Recordemos y vuelvo a repetir, la oración solamente es el canal, la técnica, el método, la herramienta
que Dios dejó y emplea para que el hombre pueda acercarse a Dios. Y cuando el hombre se acerca confiadamente, según Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente. Cuando el hombre se acerca confiadamente ante el trono de gracia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Quiere decir, para recibir la respuesta en medio de su necesidad que está prevaleciendo. Entonces, el hombre, la mujer que está caminando, ¿sí?, en ese temor de Dios, en esa obediencia a la palabra, puede tener la confianza y la seguridad de que su oración va a ser respondida. Pero ¿qué pasa cuando mi oración no es respondida? ¿Acaso la oración ha perdido su valor? ¿Acaso Dios está tan ocupado como en cierta ocasión alguien me dijo? Es que yo creo que Dios está ocupado. Hay personas que tienen problemas más grandes que las mías y tal vez está ocupado en ellos y mi problema no le interesa a Dios. Esa es nuestra ideología, ese es nuestro pensamiento. Y mucha gente tiene ese concepto de que si no recibe lo que está pidiendo o de la cual ¿sí?, ha clamado, es porque Dios está más ocupado en alguien más, y no es así. Porque si miramos desde un principio, quizás lo que estemos haciendo no sea orar, quizás sea rezar. Que estamos repite y repite la misma cosa. En ese caso mejor se lo grabamos, lo dejamos, le ponemos play y dejamos que hable por sí solo y nos ahorramos la saliva, ¿sí? O igual bien hemos caído en solamente ser peticionarios, que quiere decir pedir, 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 pero nada de dar. ¿Dar qué? No estoy hablando de algo físico o económico, dar lo que hay en mi corazón. Cuando yo hablo con Dios, cuando yo platico con Él, yo le descubro lo que hay en mi corazón. Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cómo le doy yo a Él mi corazón? Cuando yo hablo con Él y le abro aún los lugares más secretos, más ocultos, más íntimos, que a nadie se lo diría, ¿sí? Yo se lo voy a abrir, y el que conoce mi pensamiento y mi corazón sabe lo que hay dentro de la misma, ¿sí? Y entonces yo estoy platicando con Él. Pero como dijimos, la interrogante es, ¿por qué no recibo? ¿Por qué no veo? Tengo que conocer cuáles son los estorbos que pudiera haber en la oración para que esa oración sea algo eficaz. Y vamos a ver algunos versículos en San Juan, capítulo 9, verso 31. Ana, San Juan 9, 31. Y Santiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos a estar viendo estos pasajes de los cuales nos hablan acerca, hermanos, ¿sí?, de poder identificar cuáles son los posibles errores que pudiéramos estar experimentando para que nuestra oración no sea una oración eficaz, no sea una oración que pueda ser respondida, ¿sí? San Juan 9, 31. ¿Qué dice? A ver, ¿denle lectura? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Amén. En San Juan podemos encontrar un relato de un hombre de la cual la Biblia nos enseña que recibió la vista cuando Jesús hizo lodo, le puso los ojos y le mandó que se lavase. Y este hombre, la Biblia nos enseña que este varón fue ciego de nacimiento. ¿Quién lo avala? No solamente lo avala el relato bíblico, también avala que en ese momento, en ese tiempo, cuando era cuestionado aquel varón sobre su milagro, también mandaron llamar a los padres para verificar si verdaderamente ese hombre estaba ciego desde que él había nacido. Y sus padres corroboraron la información diciendo, somos padres de él. Y desde que él nació, él ya venía ciego. Pero ahora él ve. Cuestiónale, porque estaban cuestionando a los padres con respecto a quién había hecho la obra, porque no querían
de que Jesús era quien estaba haciendo el milagro en la vida de aquel hombre. Así que cuestionan a los padres le dicen a los fariseos, ya está grandecito, ya tiene la suficiente edad, él recibió el milagro, cuestionenle a él. ¿Sí? Porque los fariseos habían amenazado que cualquiera que afirmara que Jesús era el Cristo, el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Y los padres dijeron, pues si es nuestro hijo, él recibió los milagros, pero no queremos ser expulsados de la sinagoga, así que cuestionenle a él. Él tiene la respuesta. Y así fue hecho. Y aquel hombre entonces, dice, como los fariseos le decían al joven, pero ¿cómo va a ser posible que Jesús te pudo haber sanado si es un hombre pecador? Y él le responde, si hay pecado en él o no lo hay, eso debe de verse manifiesto, porque seguro está que al pecador Dios no le responde, pero este me ha sanado, este me ha tocado y me sanó. Y ese era el testimonio de la cual él daba, que tiene que ver con lo que estamos viendo en este momento, que si nosotros queremos recibir una respuesta a nuestra oración, tenemos que saber que número uno, el primer estorbo que puede tener mi oración, tu oración, para que no pueda ser realmente efectiva, es que el pecado se encuentre en tu vida o en mi vida. Por ello, 1 de Pedro 3:12 dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dice, está contra aquellos. Es decir, que prácticamente estamos hablando que le da la espalda. ¿Sí? No tiene una respuesta. Sus oídos no están abiertos o inclinados para escuchar la oración. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, nos separa de Dios. La Biblia nos dice claramente en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y también San Juan nos declara que solamente, Timoteo nos dice que solamente entre el hombre y Dios hay un solo mediador, que es Cristo. Sin Cristo, tú y yo, hermano, no nos podemos acercar a Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque el pecado hace que tú y yo vivamos separados de un Dios santo. Recordemos que del carácter de Dios es su santidad. Y Pedro también declara en su capítulo 1 que de la manera como Dios nos llamó es santo, también nosotros debemos de procurar la santidad en toda nuestra manera de vivir. Pero si la santidad no está en mi vida, entonces ¿qué es lo que opera en mi vida? Obviamente que lo opuesto a la santidad es el pecado. Y el pecado es la primera barrera que impide que mi oración pueda ser efectiva. No es que la oración no sea efectiva. No es que cuando yo platique con Dios o cuando yo abra mis labios, Dios no me quiera responder. Él me quiere responder. Porque Dios no es como nosotros. Cuando nosotros estamos enojados, ¿sí? ¿Qué le decimos a la persona cuando alguien quiere que lo escuchemos y estamos enojados? No te escucho, estoy enojado. No me hables ahora. ¿Sí? No tenemos oído para atender a la persona o cuando estamos muy ocupados. No, sí está bien. Como un hijo cuando quiere venir contigo y te quiere decir, papá, mamá, mira, quiero decirte de esto. Sí, en otra ocasión porque ahorita estoy ocupado. O no me hables ahorita, no quiero saber de lo que me vas a decir porque estoy molesto. Dios no es así, no es como nosotros. ¿Sí? Pero lo que Él quiere es que cuando nosotros nos acerquemos a Él con el método de la oración, precisamente qué estamos pidiendo o qué vamos a pedir en nuestra oración. Si yo sé que en mi vida, si yo he transgredido la ley o los mandamientos de Dios, es obvio que yo no me puedo acercar a Él a pedirle, no sé, qué le parece una provisión, una sanidad o un milagro, cuando yo sé que yo estoy mal delante de Él. Porque desde el principio yo me voy a dar cuenta o voy a sentir que mi oración sencillamente, dijo uno, ni al techo de la casa llega, no sale, ¿sí? No tiene vida, está fría, está muerta. ¿Por qué? Porque el pecado trae como consecuencia la muerte, y hablamos de la muerte
espiritual, no hay la libertad para poder platicar con Él, con Dios. Pero no así cuando procuramos vivir y caminar en la santidad, es decir, cada día esforzándonos por cumplir lo que Dios tiene en su palabra para nosotros. ¿Sí? Eso te capacita, me prepara para estar listo, que cuando yo ore, Dios me va a responder, me va a escuchar y me va a responder de acuerdo a mi necesidad. Eso es algo que tenemos que entender. ¿Sí? Pues, por ejemplo, cuando tú oras a Dios pidiéndole paciencia, Señor, dame paciencia, porque soy muy impaciente, dame paciencia. ¿Ustedes creen que Dios bajará como la hada madrina con su varita mágica y te dirá, ya tienes paciencia? O te dará la oportunidad de pasar por alguna situación donde la tribulación genere en ti paciencia. ¿Sí? Es también como hablar, ¿sí? Señor, dame valor, quiero ser una persona valiente, una persona esforzada. También va a venir, te va a tocar y wow, ya eres un hombre, una mujer valeroso y ahora sí no tienes miedo a nada. O te permitirá las situaciones donde tú tendrás que afrontar tus temores y ver que Dios ha puesto valor en ti. O como cuando oramos y le pedimos al Señor, Señor, yo oro a ti, Señor, y pidiéndote que mi familia sea más unida. ¿Sí? Seamos más unidos entre familia, entre hermanos, con mis padres. ¿Acaso también vendrá como la hada madrina y pondrá muchos lazos afectivos en el corazón de todos y de repente todos nos amamos, nos queremos, nos buscamos? ¿O más bien permitirá la circunstancia, la adversidad, donde te darás cuenta que tu hermano, que tu hermana, que tu primo, que tu sobrino, que tu padre, tu hijo es importante y que tienes que aprender a valorarlo? Que también es valeroso, que tal vez nunca te habías dado cuenta de las cualidades, de las bondades que esa persona tiene, pero cuando tú comienzas y te das cuenta que estás a punto de perderlo y que ya no vas a tener la oportunidad de convivir con él o con ella, entonces, aunque sea para hacerte enojar, la persona sí servía. Sí tenía un valor, sí tenía una cualidad buena de la cual pudiéramos ver, pero eso no lo miramos mientras no venga la circunstancia. En mi oración, ¿sí? Mi oración, Dios no me va a dar lo que yo quiero recibir, me va a dar lo que necesito recibir, ¿sí? Si yo oro por paciencia, ya dijimos, Él no te va a dar paciencia como arte de magia, Él te va a permitir la tribulación, las circunstancias que van a generar en ti la paciencia. Si quieres una familia unida, ¿sí? Una familia afectiva, Él no va a descender a poner lazos amorosos en cada corazón. Al contrario, Él va a permitir las circunstancias para que te des cuenta el valor que tiene cada persona y que cada persona necesita ser valorada, necesita ser respetada, necesita ser amada. Pero no te vas a dar cuenta hasta que ya no lo tienes. Por eso es que cuando una persona fallece o muere, ¿verdad? En su funeral, entonces todos lloran, todos dicen, lamento el no haberle dicho lo importante, lo valioso, lo útil que era la persona. Lamento el no haber aprovechado mi tiempo para convivir, solamente peleaba, solamente vivíamos en enemistades. ¿Por qué? Porque hasta que vemos la circunstancia adversa, entonces nos damos cuenta que la persona sí tenía un valor, que la persona sí era importante, sí tenía cualidades. Pero eso no lo miramos mientras estamos bien. Por eso es que la oración, vuelvo a repetir, Dios no te responde con lo que tú quieres recibir. Él te da lo que tú necesitas o lo que necesitamos recibir. ¿Sí? Cuando entendamos esta parte, ¿sí? O entendamos las cosas desde esa perspectiva, vamos a dejar de enojarnos porque las cosas no salen como nosotros quisiéramos. ¿Sí? Porque las cosas no salen como nosotros esperamos. En una ocasión yo le oraba a Dios y yo le decía a Dios, Señor, dame amor. Yo necesito amor en mi corazón. La Biblia me enseña que Dios es amor y yo necesito tener amor en mi vida. ¿Sí? Y esa era mi oración, Señor, dame amor, pon amor en mi vida. Y
Y cuanto más oraba, yo más le pedía amor en mi corazón, más circunstancias se me presentaban, ¿sí? En donde quiera. Me ofendían, me hacían, me decían, me quitaban, hermano. Y yo decía, pero si yo le estoy pidiendo a Dios que me dé amor, no circunstancias como estas. Pero Él me estaba presentando las circunstancias para que yo pudiera mostrar amor. Porque nunca vas a saber si tienes amor hasta que no te enfrentas con algo adverso donde tengas que mostrar que realmente amas. ¿Sí? ¿Dónde mostró Jesús el amor a la humanidad? En la cruz. Aún estando allí crucificado, en medio de su dolor, de su sufrimiento, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso no había sido flagelado, ¿sí? 39 veces, ¿sí? Ensangrentado, vituperado, pisoteado, abofeteado, golpeado, azotado, humillado, todo, ¿sí? Y lo único que pudo decir en la cruz fue, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Era tanta la calidad de amor que nos tuvo a nosotros y nos tiene como seres humanos, que aún la Biblia declara, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, ¿dónde mostró Jesús su amor hacia la humanidad? ¿Dónde muestras tú aquello de la cual en oración le pides a Dios? En una ocasión, y yo aprendí de uno de los hermanos que aquí están, y es muy cierto, yo también lo había visto desde esa perspectiva. Cuando nosotros oramos por sus alimentos, ¿verdad? Y decimos, Señor, bendícelo, santifícalo, multiplícalo y provee a aquel que no lo tiene. Pero qué diferente es cuando cambiamos nuestra oración, Señor, úsame a mí como una fuente de provisión para aquellos que no lo tienen. ¿Sí? Y desde ahí, ahora yo le digo a Dios, Señor, guíame hacia las personas a quienes debo de compartir lo que tú me has dado a mí. ¿Sí? Cambia, las cosas cambian. ¿Sí? Si yo todo el tiempo oro para que Dios me provea, me multiplique el alimento y sencillamente sigo comiendo todos los días lo mismo. Exactamente, porque tú le pediste la multiplicación de lo que tú estás comiendo en este momento. Y si lo que en ese momento estabas comiendo eran enfrijoladas o enchiladas, tú le estás pidiendo, multiplícame lo que yo estoy comiendo. Y como te lo va a multiplicar, nos pasa lo que al pueblo de Israel. Todo el tiempo tenían maná, querían maná. Maná de día, maná de noche, maná en la tarde, y todos los días era maná, hasta que después se hastiaron. Dijo, ya no queremos maná, queremos carne. Ah, pues carne, ahí está carne, hasta que le salieron por las narices, nos declara Éxodo. ¿Sí? Dice, hasta que se hastiaron. Querían multiplicación, ¿sí? No dijeron que fuera Él la fuente de provisión. Y que de lo mismo que nosotros teníamos íbamos a compartir. Imagínense, si nosotros cambiáramos la perspectiva de nuestra oración, entonces si hoy yo como unos camarones, ¿verdad? Y voy a compartir esos camarones, entonces voy a comer camarones más seguido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy cambiando la perspectiva de mi visión, de mi oración. Y desde ahí ya estamos viendo la eficacia de este elemento o esta técnica que Jesús dejó para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Sí? Y en lo más mínimo, ¿sí? Por eso, cuando nosotros leemos, cuando nosotros nos adentramos en el mundo, en la vida, en la historia de los demás, ¿sí? Hermanos, es como vivir muchas vidas, muchas historias. Yo leía un tiempo atrás acerca de 101 milagros, algo así, tiene como título un libro, y eran puros testimonios de personas que mediante la oración habían visto muchas cosas efectuadas en su vida. Y uno de ellos a mí me impactó porque yo dije, wow, hasta lo más sencillo, ¿no? Lo que a lo mejor para mí no tendría valor, no tendría, no lo sé, importancia, pero para Jesús lo tiene. Y también para algunos le podría causar hasta cierta incomodidad decir qué chusto, ¿no? La vida de ese personaje, pero es verdad. Hablaba de una familia pastoral
donde pues este varón no tenía los recursos necesarios para poder comprar lo que su familia estaba pidiendo. Y la historia nos narra que su esposa estaba pues embarazada. Y son de esos tipos de embarazos muy anormales, donde se dan esos antojos de que quieres algo y quieres, y dicen que lo quieres y lo tienes que tener. Eso es lo que dicen. Bueno, más o menos a esta mujer le pasó lo mismo. Estaba embarazada y tenía el antojo de comer una suculenta sandía. ¿Sí? Como ahorita se nos puede antojar un trozo, una agüita de sandía, ¿verdad? Pero eso es solamente para antojaros y poner en acción su oración, para ver si va a surtir efecto con ustedes también. Esta mujer le dice a su esposo que tenía ganas de comer sandía. Y era tanto el antojo porque el bebé quería sandía y ella quería sandía, y entonces imagínense, era antojo duplicado. Entonces el varón le responde a su esposa y le dijo: Dios proveerá. Y él salió a compartir de la palabra de Dios. Y cuando él salió a compartir, pues había personas que conocía, les compartía, y nadie le daba ni siquiera la intención de darle por lo menos un agua de sandía, nadie. ¿Sí? Y llegó la tarde, él estaba decepcionado, triste, porque decía: yo voy a regresar a mi casa y yo le dije a mi esposa que Dios va a proveer. ¿Qué le voy a decir ahora? Pero bueno, el día no ha terminado y yo voy a seguir confiando en que la sandía va a llegar. Entre su caminata, no sé, nunca faltó, ¿verdad?, una persona que él visitó y le dijo: pastor, qué bueno que me viene a visitar, mire, yo tengo algo que dar. Le dijo el pastor: seguro son sandías, porque la persona era comerciante, ¿sí? Y no recuerdo qué fue lo que le dieron, pero no eran sandías, ¿sí? Y bueno, dijo: pues de esto a nada, pues por lo menos no voy a llegar con las manos vacías, y al menos el antojo ya se le tendrá que haber pasado. Y pues bueno, la historia sigue y dice que este hombre ya se acercaba ya para su hogar, ¿sí? Y él llegó, ¿sí?, pues triste, y le tuvo que decir a su esposa que no había sandía porque no le dieron sandía, le dieron otra cosa menos sandía, ¿sí? Pero no tardó mucho y llega uno de sus avecinados y le llevaba a compartir. Tocaron a la puerta de la casa y ellos abrieron tristes, a la mujer obviamente con la tristeza de no haber podido probar la sandía, ¿sí? Y llega a la puerta y ve que había uno de sus vecinos quienes le estaban llevando un canasto con sandías. Y el día no había terminado. Había llegado la tarde, había empezado la noche, pero ellos habían recibido lo que ellos en su momento habían declarado, que Dios les iba a proveer, ¿sí? Eso es un testimonio, y a lo mejor para muchos, bien dice, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos viendo? ¿Sí? Pues a mí se me antoja ahorita a lo mejor una sandía, y cómo sé que realmente voy a tener la sandía. Bueno, dependerá de ti, no de mí, que tú tengas tu sandía o no, ¿sí? De cuánto puedes creer, ¿sí? Porque si tú lo crees, la Biblia dice que los oídos de Dios están, dice, atentos a la oración del justo, ¿sí? Si yo no lo tengo, no tengo el recurso para adquirirlo, pero hay quienes sí lo tienen, y de una u otra manera yo voy a tener lo que yo estoy necesitando. Algo simple, algo sencillo si tú quieres verlo así, algo chusco, decir un antojo. Pero para que tú te des cuenta, con ello yo quiero ilustrarte que para Dios, hermano, nada se le pasa desapercibido. Todo lo que implica nuestra vida, tu vida como creyente, para Él es importante, ¿sí? Puede ser algo tonto, a lo mejor como decir: ay Señor, siento hasta mariposeo en el estómago y no sé qué sea, te pasa el lombrices. Bueno, pero lo que tú sientes a Él le interesa, ¿sí? Tal vez puede ser lo más vergonzoso, donde tú dices: a nadie le contaría, pero si tú le cuentas a Él, Él no te juzga. Él no te critica, Él no te condena, al contrario, Él está ahí para escucharte, Él está ahí para atenderte, ¿sí? Tal vez puede ser el problema más difícil, ¿sí?, que la ciencia médica ya te diagnosticó que ya no hay una respuesta, pero si tan solamente tú, con un corazón humilde,
contrito y humillado, te acercas a Dios, Él está allí para ti. Puede ser la cosa más pequeña como un antojo, como puede ser la situación más grande que puedas estar pasando, pero Él ahí está. Él no miente, Él no falla. ¿Sí? Es aquí donde nosotros tenemos que entender que nuestra actitud, tu actitud, mi actitud ante las cosas que pasamos o ante Dios, eso es lo que marca la diferencia. Porque si yo con una actitud de obediencia, de humildad, de sumisión voy a Dios, Él me va a responder mi oración, dándome lo que yo necesito. Pero si en mi corazón, en mi vida, no hay sumisión, no hay humildad, no hay obediencia, es decir, el pecado está reinando en mi vida, entonces, aunque por muy bueno que sea yo declarando o en la oratoria para darle un verbo bien puesto a Dios, ¿verdad? Para que vea lo elocuente que soy, sencillamente mi oración no va a ser respondida. No porque Dios no tenga el poder para poder darme lo que pido, sencillamente porque existe una barrera llamado pecado que está estorbando que mi oración pueda ser escuchada. ¿Sí? Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia en Santiago capítulo 5, versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese, aquí tenemos otra de la palabra de la promesa que dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿qué oración es la que puede mucho? Del justo. ¿Y la oración del impío? No puede nada. ¿Y qué es el impío? El impío es aquella persona se conoce como impío que ha llegado al conocimiento de la verdad, pero se ha rebelado contra la misma. Vive de una manera desordenada, como dice la palabra, confiesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces eso es un impío. ¿Sí? La oración del impío no es que no oren, pero no tiene la efectividad que tendrá la oración del justo. Tan grande es el resultado que dice orar unos por otros. Confesaos, dice, unos a otros. Dice, y la oración del justo puede mucho. Si alguien está enfermo y yo oro por esa persona puede ser sanado porque yo he orado por él. Porque yo estoy viviendo en obediencia, estoy caminando en santidad, estoy haciendo lo que debo de hacer. Y mi oración va a ser respondida. ¿Sí? Si el enfermo cree, qué bueno. Porque la fe del enfermo también puede obrar en ese momento. Pero mi oración, como ahora sí, de una manera externa, puede manifestarse de una manera también muy importante. Y vamos a ver otros pasajes bíblicos que nos van a enseñar acerca de esta gran verdad. Génesis capítulo 20, versículo 17. Y otro le va a dar lectura a Números 11:2. ¿Alguien más? Deuteronomio capítulo 9, verso 18 hasta el 29. Génesis, Deuteronomio capítulo 9, versículo 18 al 29. ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 20, 17? Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Fíjense, aquí encontramos el relato del poder o de la eficacia que la oración tiene. Vemos la historia de Abraham. Dice que Abraham había venido a habitar donde Abimelech se encontraba. Abimelech era un rey sobre una nación, pero cuando él iba a salir de Ur, ¿verdad?, de su tierra natal, le dijo a su esposa Sarai: mira, vamos a llegar a muchos lugares, y donde nosotros lleguemos siempre vas a decir que tú y yo somos hermanos. No vas a decir que eres mi esposa, vamos a decir que somos hermanos. Y en realidad eran hermanos por el padre, pero no por la madre. ¿Sí? Entonces él había tomado a su media hermana como mujer, pero era su esposa. Pero él le dijo: vamos a decirle a todos que somos hermanos, porque dice que Sarai era muy
hermosa. Era una mujer muy codiciada y atractiva, y dijo, donde quiera que llegue, te van a codiciar y puede que me quiten la vida a causa de ti. Así que ese era su escudo de protección. Abimelech, pues no se dejó, ¿verdad? La historia nos narra que Abimelech, al mirar a Sara, la mandó llevar a su palacio porque la iba a tomar como esposa, porque Sara era hermosa. Y dijo, ¿sabe qué? A esa mujer yo la quiero en mi reino. Pero en sueño, Dios le habla a Abimelech y le dice que no tocara a Sara, porque era mujer de Abraham. Ella tenía un marido. Y él dice, no podía allegarse a esa mujer. Porque si él lo hacía, maldición sobre él o sobre su pueblo, su reino, iba a caer. Se despierta Abimelech y dijo, yo no voy a hacer eso, pues por algo yo no la he tocado, solamente la mandé traer, pero ahí está íntegra, no le he hecho nada, ¿sí? La voy a regresar. Y le dijo a Dios nuevamente en sueño, bien has hecho, así que devuelve a esa mujer porque tú no la puedes tocar. Abimelech obedece la orden, manda a llamar a Abraham y le dice, ¿qué me has hecho? ¿Qué te hice yo para que tú me traigas tan mal? ¿Y cuál fue el mal que trajo? Que el día que él llevó a Sara a su palacio, dice que todas las mujeres, ¿sí?, del reino quedaron estériles, ¿sí? E incluso la verdadera esposa del rey. No podían tener hijos. Así que cuando él obedece lo que Dios le había dicho, entonces Abraham ora por Abimelech y dice que como resultado de su oración fue de que los vientres de las mujeres quedaron fértiles, ¿sí? Y ahora ellos iban a poder procrear a sus hijos, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Dios respondió a la oración de Abraham, ¿sí? ¿Cuántas ocasiones tú has tenido la oportunidad de orar por una mujer que no puede tener hijos y que esa mujer quede encinta? Es decir, sea fértil para poder procrear. Cuando alguien te dice eso, tal vez lo primero que tú puedas decirle, pues mira, conoce un especialista, ve y trátate con esa persona. ¿Sí? O mira, me han dicho que tomando tales hierbas te va a funcionar. Alguien más dice que tienes ganas de tener un bebé y tu vientre es vientre adolescente o niño, tu vientre no ha madurado, carga un bebé recién nacido y dentro de poco tú te vas a embarazar. Eso dice. La palabra no me dice eso. Sí. Yo solamente no crean que le estoy dando tips, no. Le estoy diciendo lo que de nuestros labios pueden salir, en lugar de declarar palabra para que la obra pueda ser hecha. ¿Sí? La Biblia también nos dice, Elías oró y el fuego cayó. También oró Josué y el sol se paró. Hoy tú y yo oramos y ¿qué se detiene? ¿De verdad? ¿Sí? O como cuando decimos, oró y descendió el fuego sobre el holocausto y lamió hasta el polvo. Hoy oramos para que el sol aminore el calor y aún aumenta. ¿Por qué? Porque el pecado es grande delante de nuestro Dios. ¿Sí? No podemos mirar. ¿Y acaso yo me puedo preguntar, acaso el Dios que le respondió a Elías en aquel día, el Dios que le respondió a Josué, ¿sí?, en Gabaón, el Dios que le respondió, ¿sí?, a todos esos hombres y mujeres de fe, a Abraham, a Moisés, a Isaac, a Jacob, a todos esos hombres que le creyeron, ¿acaso ese Dios ha cambiado para nuestros tiempos? No, la Biblia es muy clara diciendo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no va a cambiar. Dice, pasará los cielos y la tierra, pero mi palabra permanece para siempre. Entonces la pregunta es, ¿por qué no podemos orar y que el sol se detenga? ¿Por qué no podemos orar como Isaías hizo y el reloj en vez de avanzar hacia adelante, retrocedió? En algo natural, ¿sí? Hoy queremos retroceder la hora, solamente tenemos que moverle la manija para regresarle el tiempo. Pero regresó en nuestro reloj, pero el tiempo siguió siendo el mismo y sigue avanzando. ¿Sí?
¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho diferente de entre esos tiempos al día de hoy? Es una de las cuestiones que yo tengo que responderme. ¿Sí? ¿Acaso ellos eran mejores que nosotros? Santiago declara muy abiertamente. Dice, Elías oró y el fuego descendió. Elías era hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. No era un hombre perfecto, no era un hombre, hermano, libre de tentaciones, de dificultades, de debilidades. No era un superhéroe, un superman para que dijera a él no le tocaba lo que a nosotros nos toca hoy en día. No podemos decir que los tiempos de antes eran mejores que los nuestros. Siguen siendo los mismos tiempos. Estamos viviendo el mismo tiempo, la misma época que en Sodoma y Gomorra se vivió hace miles de años atrás. Solamente que con nombres de ciudades diferentes, con rostros diferentes, pero estamos viviendo al mismo tiempo. Sodoma y Gomorra fue destruido por causa de la homosexualidad. Hoy en día, ¿dónde no se ve el tema de la homosexualidad? ¿Sí? Un tema legalizado, un tema por más aceptado. ¿Sí? Nadie debate el tema, nadie dice nada, porque la ley lo defiende. Estamos exactamente en el mismo tiempo. Vuelvo a repetir, lo único que diferencia es la región, porque Sodoma y Gomorra desapareció. Hoy se llama Tanlajas, Valles, México, China, Japón, Estados Unidos, pero seguimos siendo en lo mismo, ¿sí? Así que también, así como aquellos hombres en aquel tiempo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Elías, Enoc, y ahí sigue la lista innumerable de hombres que creyeron y le creyeron a Dios, hermanos, y que mediante la fe y la oración Dios le respondió. Hoy puede pasar exactamente lo mismo. Pero ¿por qué no podemos evidenciar esos resultados? ¿Por qué no podemos experimentar aquello de lo cual hoy estamos hablando? Porque la Biblia es muy clara. El oído de Jehová está, dice, atento a la oración del justo. Y Romanos capítulo 2, versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que escuchan y lo practican, lo viven. Esos son los que son llamados justos. Ellos son los que serán justificados de cara a la palabra. Si yo, por mucho conocimiento que tenga, puedo ser una Biblia andante en cuestiones de conocimiento, pero si mi vida, mi conducta, mi vivir no está apegado a mi conocimiento, entonces es solamente mero conocimiento vano. ¿Sí? Paja, polvo, madera que se consume fácilmente. No así cuando mi vida no solamente tiene el conocimiento, sino que me apego a ese conocimiento, a practicarlo, a vivirlo, a experimentarlo. Entonces yo soy declarado mediante la fe justo delante de Dios, no por mis obras, no por mi buen comportamiento, porque lo que me va a hacer justo a mí es vivir la palabra. Y recordemos que la palabra da testimonio directamente de Jesús. Estoy aplicando la vida de Cristo en mi vida. Y cuando esto hago, mi vida es llamada justa delante de Dios. No así, dice, el rostro del Señor está contra aquellos que, ¿qué cosa? Que hacen el mal. ¿Sí? Y el mal es todo aquello que está en contra de la palabra de Dios. Es toda desobediencia. Todo lo contrario a hacer lo que la palabra nos manda. ¿Sí? Cuando yo no lo practico, entonces yo estoy haciendo y practicando el mal. Y cuando en mi vida se encuentra bajo estos lineamientos del mal, entonces por más que yo me la pase, ¿sí? hablando y hablando y hablando, mientras el pecado mora en mí y no hay arrepentimiento en mi vida, mi oración no puede ser escuchada. Ahora bien, no estoy diciendo con ello que si en tu vida, en mi vida hay pecado, ya no ores a Dios. No. Sencillamente que tú no puedes esperar un resultado positivo de una actitud negativa. Tú no puedes esperar que Dios te responda a tu oración de una determinada situación que tú estés viviendo sin
cosas no van a cambiar, no van a mejorar. Porque lo que mueve el corazón de Dios es tu obediencia, es mi obediencia, no el conocimiento que podamos tener de la misma. Entonces, cuando miramos las cosas desde esa perspectiva, podemos comprender entonces la necesidad y la importancia de qué cosa, de santificar mi vida día a día, para que mi oración no tenga estorbo, para que mi oración pueda ser escuchada, porque de lo contrario, me la puedo pasar como loro, hable, salirme cayó en las rodillas, de estar postrado en tierra, a ver si así toco el corazón de Dios y nada va a pasar. Sin humillación, sin arrepentimiento, el corazón de Dios no es conmovido. ¿Sí? Así que, si el pecado está operando en mi vida, entonces sí debo de orar, pero mi oración antes de, Señor, dame, te pido, es, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, vuelvo mi corazón a ti. ¿Sí? Para después, una vez efectuado un genuino arrepentimiento, ahora sí, todo lo que tú le quieras decir, díceselo. Porque Él está ahí para ti. ¿Sí? Y para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a ver. Números 11:2. ¿Qué dice? Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Ahí vemos otro ejemplo de la oración de un hombre justo. Vimos la de Abraham. Cuando él oró, dice, y los vientres, la matriz de las mujeres fueron sanadas. Ahora vemos a Moisés. Israel, a pesar de que fue un pueblo que vio tantas maravillas de parte de Dios, también era un pueblo rebelde como hoy nosotros en nuestros tiempos. Miramos las misericordias de Dios, miramos sus milagros, miramos el nuevo amanecer, miramos y sentimos el aire como abraza nuestros cuerpos, cómo podemos respirar, la inteligencia puesta en nosotros. Miramos tantas cosas y aún así podemos seguir viviendo de una manera rebelde a su palabra. El pueblo de Israel pasaba exactamente lo mismo. ¿Sí? Y era queja tras queja. Que si no tenían pan, que si no tenían carne, que si no tenían agua, que si sus calzados ya estaban viejos, que porque ya habían tardado en el desierto, que por esto, que por aquello, era queja tras queja. Y Dios se enojó con el pueblo de Israel, porque no sabían hacer otra cosa más que quejarse. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que la ira de Dios se volteó contra el pueblo de Israel y estaban siendo consumidos con fuego una parte del campamento. ¿Y qué pasó? Bueno, dice que el resto del pueblo clamó, ¿sí?, a Moisés y le dijo: Moisés, ora tú a Jehová para que su ira sea aplacada. Yo me pregunto, si estamos hablando de miles de habitantes de Israel, ¿por qué solamente Moisés tenía que orar a Jehová? Porque si todos habían visto el fuego en el desierto, la columna de fuego, la nube que les servía de sombra, vieron el mar rojo abrirse para que ellos pudieran pasar, vieron las codornices llegar en abundancia, el maná en abundancia, la peña en Horeb, que salió agua para ellos, que sus calzados no se desgastaban. Hoy compramos un calzado para los meses, por mucho un año, ya se rompió. Ellos pasaron 40 años en el desierto. Y sus calzados que sacaron de Egipto no se les desgastaron. Ni la ropa que tenían, no iban a Bertiche, ni a Coppel, ni a Melody a decir: es que mi ropa ya se me desgastó y necesito una nueva. No, y ese relato está en Éxodo, dice: no se les desgastó. Lo veían, lo experimentaron. Y con todo ello se quejaron. Y esa queja, el pecado de la queja contra Dios, les impedía y les limitaba que Dios pudiera escuchar su clamor. Así que dijeron: Moisés, por favor, ora tú a Jehová, porque a nosotros no nos escucha. ¿Qué le impedía a ellos que Dios les escuchara? El pecado. ¿El pecado resumido en qué? En su murmuración, en su queja, en sus lamentos. ¿En qué más? Inconformidad. En su inconformidad, en su falta de agradecimiento. ¿Sí? Eso se le contaba por pecado. Y no digamos
cuando hicieron su becerro de oro. Dijo uno, fue la gota que derramó el vaso. Y Dios se enojó contra ellos. Y ahí está Moisés orando a favor del pueblo y Dios escuchó su oración. Pero no escuchó la oración del pueblo. Porque el pecado, hermanos, limita que nuestras oraciones puedan ser respondidas. Sí vamos a hablar, porque recordemos que orar es hablar, ¿sí? Es una forma oral de expresarnos a través de la plática. Sí, ellos pueden hablar y pudieron hablar, pero no fueron respondidos. Pero no así Moisés, que una persona que creía en Dios, obedecía a Dios y vivía de acuerdo a los mandamientos de Dios. Moisés oraba y Dios le respondía. ¿Sí? Vemos otro ejemplo en en Deuteronomio capítulo 9, versículos 18 al 29. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua, a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor y de la ira que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo. Y también oré para que Aarón en aquel entonces, y tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego, y lo desmenucé moliéndolo muy bien, hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masa y en Kibrot Ataba, provocasteis a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido en tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía. Los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Amén. Ahí encontramos el relato de la cual estábamos mencionando hace un momento, ¿verdad? De la desobediencia y la rebelión del pueblo de Israel con respecto a lo que Dios les había mandado. Y cómo fue de que Moisés era ahora así como el intermediario de entre el pueblo para con Dios. Algo me llama mucho la atención y quiero hacer énfasis en esta tarde. Que Dios, hermano, no, como dije al principio, no es un Dios airado, de la cual dice, sabes que estoy enojado y no te voy a escuchar, o no tengo tiempo y no te voy a atender. No. ¿Qué es lo que impide en nosotros que no podemos tener la libertad de orar abiertamente como quisiéramos cuando algo está mal en nuestras vidas? El libro de Romanos, en su capítulo 2, versículo 15, ¿sí?, nos relata este pasaje que en nuestra vida, hermanos, fue colocado una ley, ¿sí?, que esa es la ley que está puesta en nuestra conciencia. Dice este pasaje, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Dónde está la ley colocada que nos hace sentirnos libres o esclavizados para poder o no poder orar? En nuestra propia conciencia. Está en nosotros mismos. Ni siquiera Dios te va a decir, ¿sabes qué? No te acerques a mí porque eres una pecadora. No, Él no es así como nosotros, ¿sí? Como dije al principio, a mí me hacen enojar y sabes que no me hables porque estoy enojado, ¿sí? O mira,
Dios no es así. Dios no está enojado con nosotros. Dios no es un Dios muy ocupado que no tenga tiempo para nosotros, sino antes bien dice que Él está disponible para quien quiera acudir a Él. Pero la acusación viene en nuestra propia conciencia, la que nos defiende o la que nos acusa. Es decir, ¿sabes qué? Nadie está allí. ¿Les ha pasado que cuando algo está allí mal en nuestra vida y comienzas a orar, como una vocecita, sí, como dijeron un angelito, ¿verdad? El angelito malo que ahí está parado al lado tuyo, diciéndote, sí, pero acuérdate que hiciste eso, pero acuérdate que dijiste aquello, pero acuérdate, y ahí está. Uno dice, ay, no, ya quítate porque yo estoy orando, yo quiero concentrarme en la oración. Pero no tienes la libertad de hacerlo. ¿Por qué? No es que haya el ángel bueno y el ángel malo aquí en tus hombros hablándote uno al oído y el otro también. No, sino que tu propia conciencia, mi propia conciencia nos acusa o nos defiende. ¿Sí? Por eso es que es importante que estemos bien delante de Dios y que vayamos con un corazón arrepentido a ponernos a cuenta. ¿Por qué? Porque Él es el quien vendrá a traer paz en nuestra conciencia, donde no habrá de nada de qué acusarnos y tendremos la libertad de poder platicar con Dios. ¿Sí? Y eso, obviamente, Moisés no les dijo eso al pueblo. Oye, pues si son bien rebeldes, ahora sí, así como se quejan también, ahora díganle algo a Dios. No vemos a Moisés actuando de esa manera. Pero ¿qué era lo que les acusaba al pueblo si nadie les decía nada? Su conciencia, la que les acusaba de que ellos se la pasaban quejándose, murmuraban contra Moisés, no creían en lo que Moisés decía. Entonces decían, ¿cómo vamos a poder acercarnos a ese Dios si ni siquiera le creemos? Nadie les decía nada, pero su propia conciencia les acusaba y no les dejaba poder platicar o acercarse a Dios de una manera confiada. Cuidemos, hermanos, de que en nuestra vida, pues procuremos, ¿verdad?, que nuestra conciencia esté libre de todo pecado, de toda acusación, y eso lo obtenemos cuando, con una actitud de arrepentimiento, venimos a Él. Y una vez bajo el conocimiento de la palabra, también ponemos por práctica todos aquellos mandamientos de la cual vamos aprendiendo día a día. Y ellos traerán, dice, serán justificados. ¿Sí? Cuando traigamos por práctica esa palabra. Y 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 22, nos dice: y en eso conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén, ahí está. ¿Sí? La base bíblica que afirma y sustenta lo que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad? Que dice, si tu corazón te reprende o si tu corazón te está redarguyendo algo, entonces, aunque le grabes un disco completo de una oración, no vas a recibir nada. Dice, pero, si cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Cuando tu corazón, cuando mi corazón, cuando nuestra conciencia no nos reprende, no nos acusa, es porque estamos caminando en la senda correcta, haciendo las cosas que le agradan a Dios. Pero si algo está allí, ¿verdad?, tocando, algo que no nos deja, y decimos, pero es que yo, nada más hay algo que no deja que mi oración sea respondida, ponte a analizar. ¿Qué hay en tu vida que está siendo un estorbo para tu oración? ¿Qué pecado hay que tú no te has desprendido? ¿Qué actitud no has cambiado? ¿Qué comportamiento no has mejorado? ¿Qué es lo que no estás haciendo, en pocas palabras, que limita que tu oración pueda ser respondida? Cuando tú encuentres aquello que te está limitando, entonces yo te invito a ponerte a cuentas delante de Dios, ¿sí? Y a partir de ese momento comenzar a caminar en una actitud de humildad, de obediencia, de sometimiento a la palabra,
para que tu oración puedas tú darte cuenta que es la técnica o el método más eficaz que Dios ha dejado para que tú puedas comunicarte con Él. ¿Cómo se comunica Dios para con nosotros? Muy sencillo. A través de su palabra. Tú y yo hablamos con Él a través de la oración. Y cada vez que tú recibes la palabra, Él te está respondiendo. ¿Sí? Él te está hablando, me está hablando. Pero dice este versículo muy claramente, que es nuestro corazón el que nos asegura, como también el que nos reprende. Si tenemos confianza en Él es porque sabemos que estamos obedeciendo. La obediencia a su palabra traerá seguridad en tu corazón. Y todo lo que tú pidas, dice, se te dará. No lo que tú quieres, sino lo que tienes que recibir. Pero si algo no está recibiendo una respuesta, a pesar de que ya lo he pedido varias veces, entonces es necesario que yo analice mi vida. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Sí? ¿Cómo está mi vida? Y en todos los aspectos. Cuando yo haga este análisis muy personal, entonces yo debo de volver mi corazón a Dios en un acto de arrepentimiento y de obediencia para que yo pueda darme cuenta que todo lo que yo pidiera al Padre en su nombre, creyendo, lo voy a recibir. Esa es la promesa que Dios nos da, ¿sí? Y el versículo que tomamos desde un principio como base para esta palabra dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Dónde te encuentras tú en esa tarde? ¿Entre los justos o entre los impíos? Esa respuesta cada uno nos la tenemos que dar, ¿sí? Pero cualquiera que fuera tu decisión de perseverar en la impiedad, debes de saber que traerá su consecuencia. Y te invito a perseverar en la justicia, en la práctica, en la obediencia de la palabra, porque también traerá grandes resultados. Amén. Así que en esta tarde vamos a darle gracias a Dios, ¿sí? Y vamos a entonar una vez más este canto que al principio entonamos un coro muy conocido, ¿verdad? Muy popular en la congregación, que nos recuerda acerca de esta promesa. Cada vez que tú entones esta alabanza, no lo hagas solamente por entonarlo. Recuerda que la oración es la técnica que Dios ha dejado para que tú puedas predicar con Él, pero que tienes que quitar toda barrera, todo obstáculo que te impide el poder recibir aquello que tú necesitas o anhelas poder recibir de parte de Dios. Amén. Y este canto nos recuerda esa gran verdad, esa gran promesa. Dice, si tú hablas con Dios, es decir, si tú oras a Dios, las cosas cambiarán orando. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu situación, cuál sea tu problema o tu petición que has elevado a Dios en una oración. Y si no has recibido la respuesta de la cual tú estás esperando, entonces, como bien ya hicimos mención, haz esta introspección, este análisis muy personal. ¿Cómo estás delante de Dios? Y si te hallas falto de entendimiento de su presencia, entonces vuélvete a Él. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego y estemos a cuentas. Si tu pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecida. Y si fuera rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Solamente Él demanda un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a humillarse delante de su Dios y a obedecer sus palabras. Amén. Dice este canto. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Descansar en el Señor.
dado, Señor, este medio que es la oración, para que cada uno de nosotros podamos acercarnos delante de ti. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta de nuestra propia necesidad, de nuestro propio pecado, Señor, y volver nuestros corazones a ti para que no exista ningún impedimento, ningún obstáculo, Padre, que impida que nuestra oración pueda, Señor, tener, Señor, una respuesta. En esta hora, yo sé que muchos, Señor, han elevado su oración, Señor, una petición delante de tu presencia a favor de cualquier necesidad. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que es necesario que quitemos toda barrera, todo obstáculo, para que nuestra oración pueda, Señor, ser respondida. Tan cierto es que, Señor, no recibiremos conforme a lo que nosotros queremos, Señor, sino antes bien conforme a lo que necesitamos. Danos, Señor, la sabiduría, danos la inteligencia, danos el discernimiento, pero sobre todo, Señor, danos un corazón entendido para poder comprender, Señor, cuál es tu perfecta voluntad en medio aún de cada situación que pasamos. En esta hora, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a cada día apropiarnos de tu palabra y ante todo, Señor, traer, Señor, sabiduría en nuestro corazón a través de la práctica de la misma. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.